Hola, bienvenidos a Living the Word, el lugar donde llevamos la palabra de Dios a la vida diaria. Estamos estudiando acerca de intercesión y en el video anterior vimos que un intercesor necesita buscar la voluntad de Dios porque un intercesor tiene que traer la voluntad de Dios a la tierra, a cualquier situación por la que esté orando, sea una persona, una familia, una nación, cualquier situación. Necesitamos conocer la perfecta voluntad de Dios para una situación. Entonces, estudiamos que la manera de conocer la perfecta voluntad de Dios para una situación específica es meternos en la presencia de Dios, buscarlo, sumergirnos en su palabra. En su palabra vemos su voluntad. Estudiamos que necesitamos aprender a escucharlo y la manera de aprender a escucharlo es estando en comunión con Él, estando en oración, en perfecta intimidad con Él, porque es así como vamos a conocer su voz y es así como vamos a reconocer cuando Él no habla. Estudiamos también en el video anterior, que te enlazo aquí abajo en la descripción de este video y también aquí arriba, que muchas personas hablan acerca de la soberanía de Dios. Sí, Dios es soberano, sí, Dios hace su voluntad y mueve las piezas del mundo como Él quiere. Sin embargo, hay cosas que Él no hace si no hay oración de por medio. Para eso estamos los intercesores y para eso está la oración. La oración es como hemos visto repetidamente en este canal, la oración es una colaboración con Dios, es la manera en que colaboramos con Él, porque Él quiere una amistad. Fuimos diseñados para tener una amistad con Él, para traer su reino a la tierra. Él habla acerca de los violentos que establecen su reino. Necesitamos a través de la oración establecer su voluntad y eso es parte de lo que hace un intercesor, traer la voluntad de Dios a las situaciones por las que está orando. Ahora, hoy te voy a dar una definición básica de intercesor. Un intercesor es uno que se pone en la brecha por otro. Es uno que habla delante de una persona en autoridad a nombre de otra persona que necesita la resolución de un caso. En este caso, un intercesor es una persona que se pone entre una persona, una familia, una nación, un gobierno y Dios, hablando por él. ¿Y por qué una persona, una nación, un gobierno, por qué necesitaría que otro se pusiera entre él y Dios? Bueno, pues simple y sencillamente, porque hay veces que puede ser una persona o una familia que no conocen a Dios, una persona o una familia que no están en pacto con Dios a través de la sangre de su Hijo Jesucristo cuando confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y entonces no puede tener ese acceso. Ahora, más adelante vamos a ver otro papel que juega muy importante el intercesor, otro papel en esa parte de hablar por otro, hablar en nombre de otro. Pero ¿cuántos podemos decir que en nuestras naciones se toman decisiones correctas todo el tiempo? Yo creo que nadie podemos decir que nuestras naciones toman decisiones correctas. Incluso creo que todos los que están viendo este video pueden decir que en sus naciones se han aprobado leyes que no van de acuerdo con Dios, que no están de acuerdo con su palabra. Y por lo tanto, lo que sucede es que la nación entera necesitaría un castigo y un juicio de Dios. ¿Qué hace un intercesor? Bueno, mi presidente no conoce a Dios, mi presidente no es una persona que conozca a Dios, no es una persona que alabe a Dios, la verdad, no lo es. Muchos podemos decir eso de nuestros presidentes y primeros ministros. Entonces yo como intercesor necesito ponerme en la brecha entre Él y Dios. Un intercesor, entre las cosas que hace es pedir perdón por la otra persona. Porque la otra persona, como mencioné anteriormente, puede no conocer a Dios y necesita perdón. Todos necesitamos perdón. Todos necesitamos perdón porque todos cometemos errores, cometemos pecados, muchas veces en ignorancia, pero otras veces sabiendo las cosas, transgrediendo los límites a propósito. Y necesitamos ese perdón. Entonces, un intercesor lo que hace es
fungir como esa persona que hace el canal de comunicación entre ese ente, voy a decir ente porque puede ser una nación, puede ser una familia, y Dios. Entonces, eso es un intercesor, el que se pone en la brecha por otro, el que aboga por otra persona. Vamos a ver cómo Jesucristo es el supremo intercesor, porque Él abogó por nosotros delante del Padre. Y por eso podemos tener ese acceso delante de Dios con confianza. Entonces, eso hace un intercesor. Ahora, la intercesión pinta un objetivo. Un intercesor siempre tiene un objetivo. Como intercesores no podemos orar por aquí, por allá, por aquí, por allá, solamente vagando de un tema a otro, solamente repitiendo como grabación todos los días la misma oración, durante años la misma oración, sin tener un objetivo real. Y un intercesor necesita siempre tener ese objetivo. ¿Qué es lo que vas a orar? Ahora, ¿cómo es que un intercesor define el objetivo por el que tiene que orar? Eso es muy simple, es muy sencillo. ¿Sabes? Dios te pone cargas en tu corazón, es decir, te pone un anhelo por orar por ciertos temas. Hay intercesores políticos, hay intercesores que oran por la política de su país, porque Dios les pone cargas muy fuertes por orar por esas cosas. Ellos se fijan en ciertas cosas de la política de su país y simplemente no pueden estar tranquilos, no pueden a veces descansar, porque es una carga muy fuerte, muy grande. Hay intercesores que Dios pone por familias específicas, por personas específicas. Son intercesores que no descansan hasta que tienen ese objetivo. Ahora, dentro de eso hay intercesores que oran por cosas específicas de las familias, que oran a lo mejor por salvación, por sanidad. Hay intercesores que oran por sanidad de familias enteras, de naciones enteras. Hay intercesores que oran por finanzas de familias, finanzas nacionales, finanzas mundiales. Dios pone cierta carga en tu corazón por un tema específico o diferentes temas específicos. Dios te pone una carga. ¿Cómo lo puedes reconocer? Pregúntale al Espíritu Santo y además observa qué es lo que a ti te carga demasiado. ¿Qué es lo que a ti te pesa? Y a veces hasta puede llegar incluso quizá a ponerte muy triste, a ponerte deprimido, a ponerte serio. No puedes descansar por ese tema. ¿Qué es lo que a ti te carga? Puede ser la política de tu país, puede ser la sociedad, puede ser una generación. Los jóvenes pueden ser una generación específica, los millennials, la generación Y, de la cual hablo en mi podcast, Danae Living the Word. Estoy hablando en la primera temporada y en la segunda temporada tengo programas preparados muy buenos acerca de la generación Y. Tú tienes que identificar qué es lo que te carga a ti, qué es lo que a ti te apesadumbra, qué es lo que te hace sentirte apesadumbrado y decir necesito orar por esto. Y vas a empezar a sentir un clamor, un fuego por orar por esas cosas, por pedirle a Dios por esas cosas. Así es como tú puedes identificar qué clase de intercesor eres, por qué tema específico o temas específicos Dios te ha puesto a orar. Ahora, esto es lo que yo he visto, y lo he visto en mi propia vida, y lo he visto en la vida de diferentes intercesores. Y es que, bueno, esto es obvio. Tú naciste en una nación. Y tú naciste en una nación con un propósito específico, así como hemos visto que las naciones están colocadas geográficamente con propósitos específicos que llevar a cabo. He mencionado en este canal que las naciones que están colocadas geográficamente en los hemisferios nortes de los continentes tienen un propósito profético muy importante. Por ende, por esa razón, las batallas espirituales que pelean esas naciones son muy fuertes. En este caso, en mi caso,
el continente, en el hemisferio norte del continente americano está compuesto por Estados Unidos, Canadá y México. Canadá, Estados Unidos y México. Ese es el hemisferio norte del continente americano. Estas tres naciones fungen un papel espiritual muy importante y determinante para lo que sucede espiritualmente en todo el continente. Ahora, este continente, este hemisferio norte es un hemisferio muy importante para las naciones de la tierra porque se encuentra en el Estados Unidos. Y Estados Unidos junto con Israel son los relojes proféticos de las naciones del mundo. Por lo tanto, este hemisferio norte es uno de los más importantes del mundo. Es el hemisferio norte del continente americano es uno de los más importantes del mundo por el papel profético que ocupa Estados Unidos. Entonces, tú fuiste colocado así como las naciones que fueron colocadas geográficamente en un lugar específico con un propósito profético, divino, particular para la nación y para las naciones de la tierra, para el papel que esa nación va a ocupar en las naciones de la tierra, porque es muy importante. Cada nación tiene un plan profético muy importante y una labor, digamos, que va a llevar a cabo en las naciones de la tierra. Te repito, específicamente o más aún los hemisferios nortes de los continentes. Entonces Dios te colocó a ti con un propósito específico en la nación donde te colocó. No fue un error que fueras uruguayo, paraguayo, argentino, que fueras guatemalteco, peruano, mexicano, estadounidense, canadiense. No fue un error, no fue que Dios te colocó así porque pues le hizo así y caíste en ese lugar y pues ya ni modo. No, Dios te colocó con un propósito específico en la nación donde tú naciste. Uno de los propósitos por los cuales Dios te colocó en la nación donde naciste es para reflejar su gloria en esa nación, para dar a conocer su poder en esa nación y para orar por esa nación. Tú tienes que orar por tu nación porque hay cosas, así como te explicaba hace un momento, que tu nación tiene un propósito profético específico que llevar a cabo en la situación geográfica donde se encuentra, en el continente donde se encuentra y para los demás continentes, para las demás naciones de la tierra. Ese propósito profético específico no se va a llevar a cabo si tú no oras. Dios tiene en su mente y en su corazón naciones y generaciones. Dios tiene una visión del mapa completo. A veces nosotros, como seres humanos y también como jóvenes, muchos jóvenes no tienen una visión general de las cosas. Solamente ven lo que hay adelante de ellos, lo que está entre su nariz o lo que viene mañana, y solamente ven hasta el día de mañana. Sin embargo, Dios no tiene esa mentalidad y Dios no tiene esa visión. Y si Dios no la tiene, nosotros tampoco debemos tener una visión limitada, ni una visión geográfica limitada, ni una visión profética limitada. Aquí voy a hacer un paréntesis. Con profético me refiero a lo que hay en el corazón de Dios, la voluntad de Dios, lo que Dios tiene en su corazón y en su voluntad. Nosotros tenemos que aprender a tener ese panorama general, ese panorama completo. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la oración, a través de leer la palabra de Dios, a través de una comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo que hace a través de la oración es abrirte los ojos, es abrirte la perspectiva, es quitarte esas barreras que tienes en los ojos que solamente te permiten ver lo que hay en esta parte, ¿sí? Sino te abre y te enseña a ver más allá, te abre los ojos para que puedas ver más allá,
para que tengas una perspectiva más amplia. Entonces, así es la visión de Dios. Entonces tú, al ser colocado en la nación donde fuiste colocado, necesitas obtener la visión de Dios, la visión que Dios tiene y el plan profético que Dios tiene para tu nación. Para tu nación, tanto, pon atención, y esto lo vamos a desarrollar más adelante, tanto hacia el futuro como del pasado. Es muy importante y después vas a entender por qué es importante también que tengas esa visión del pasado, conocimiento del pasado, tanto de tu nación como de tu persona, como de tu familia. Es muy importante y lo vamos a ver más adelante. Pero también tienes que preguntarle a Dios qué hay para el futuro en tu nación. Y tienes que tener también una perspectiva del presente. ¿Qué está sucediendo en tu nación? Porque sabes que lo que a mí me da mucha tristeza es que a muchos jóvenes no les interesa lo que está pasando en su país. Tú les preguntas acerca de política y te hacen cara de fuchi, cara de no me interesa, cambiemos de tema, es algo aburrido. Y muchos jóvenes no oran las cosas importantes, le rehuyen a orar los temas de política porque no tienen idea. ¿Y por qué no tienen idea? Porque no les interesa, porque a los jóvenes no les interesa. Es importante que te interese, porque tú fuiste plantado en la nación donde fuiste colocado con un propósito, y el propósito es llevar a tu nación al propósito que Dios tiene en su corazón. Qué bueno que tú estás bien, qué bueno que tú eres salvo, pero ¿sabes qué? Hay millones de personas y hay miles de personas a tu alrededor que no lo son, que pertenecen a tu nación, que son tu responsabilidad. Entonces, como intercesor, como persona, tú fuiste plantado en una nación para orar por esa nación, para orar porque tu nación cumple el propósito profético divino por el cual fue colocada donde fue colocada. Sin embargo, también como intercesor, Dios te pone cargas por otras naciones que no son las tuyas, otras naciones además de las tuyas, y yo lo he experimentado en mi vida. Dice Salmos 2:8, pídeme y te daré por herencia las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Para mí ese versículo es un versículo sumamente importante como intercesora. A mí en mi vida ha sido una carga desde que yo era pequeña. Ha sido una carga para mí orar por Estados Unidos. No es la nación donde yo nací. Sí, tengo injerencia en esa nación por algunas razones. Voy a llamarle, aunque después te voy a explicar a qué me refiero con esto, derechos legales en esa nación que me ayudan para poder orar e interceder por esa nación. Yo amo Estados Unidos. Dios puso esa carga en mí y es una carga muy pesada en mi vida. Siempre oro por Estados Unidos y oro mucho por la política estadounidense y entre otras cosas. A mí Dios me ha puesto esa carga y es una carga muy fuerte en mi vida y es por eso que lo hago. Oro por mi nación y también oro por Estados Unidos. Claro que también oro por distintas naciones, por las naciones de la tierra. Hay veces en que como intercesor, cuando tú empiezas a aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo y la dirección del Espíritu Santo, de repente Dios te va a poner una nación. Hace un par de años, creo fue, quizá un poco más, Dios me puso en la noche el nombre Sri Lanka. Sri Lanka, Sri Lanka, Sri Lanka. Yo, ¿por qué? No es un país que todo el mundo mencione todo el tiempo, ¿estás de acuerdo? Como Estados Unidos, como Canadá, Reino Unido quizá. No es un país que escuchemos con mucha frecuencia. No es un país tampoco del que al menos yo sepa mucho.
Sin embargo, Dios me puso ese nombre y yo le pregunté, ¿qué pasa? Entonces empecé a orar por esa nación. Al siguiente día hubo una masacre de cristianos en esa nación. Entonces, ¿qué va a pasar? Dios te va a poner naciones por las que orar. Tú tienes básicamente que orar por tu nación donde tú naciste. Si has emigrado a otra nación, vas a orar también por la nación donde tú vives, porque es importante orar por la nación donde tú vives, si no es la nación donde tú naciste, porque vives ahí, porque comes de ahí, porque estás allí, tu vida se desenvuelve en ese lugar. Tú tienes que orar por ese lugar donde vives, si no es la nación donde tú naciste. Pero además puede ser que tú tengas una carga por otras naciones. Dios te va a poner la carga. ¿Cómo saber? Bueno, ponte a pensar si alguna vez tuviste, quizá a lo mejor fue solamente una carga temporal, como lo mío con Sri Lanka y con otras naciones que he tenido, que Dios me ha puesto de repente en la noche o en el día, me ha puesto el nombre, como si me lo estuviera repitiendo hasta que me cae el 20, decimos en México, hasta que entiendo y empiezo a orar. A veces no sé exactamente qué orar, le pregunto al Espíritu Santo, si no me dice, lloro en lenguas por esa nación o por esa situación en específico. Pero así es como tú puedes identificar, a ver, si ya yo he tenido en mi corazón una nación por la que siempre estoy orando, por la que siempre estoy interesado, que no es la mía, aparte de la mía hay otra nación. Puede ser que no, puede ser que Dios solamente te haya puesto una carga por orar por tu nación. Así es como tú identificas. Entonces, con esto yo quiero decir que el intercesor siempre necesita tener un objetivo. Como intercesor no puedes estar vagando de aquí para allá con oraciones vagas, con oraciones ambiguas, sin un objetivo preciso. Ahora, los objetivos de un intercesor pueden cambiar de tiempo en tiempo. Ahora, esto es importante que tú lo sepas. Después vamos a hablar acerca del carácter de un intercesor, que es muy particular, pero hoy quiero decirte que un intercesor es una persona perseverante. Algo que caracteriza a un intercesor es la perseverancia. Dios te pone una carga por orar por cierto asunto, por cierto tema, por cierta nación, familia, persona, etc. Un intercesor no va a dejar de orar por esa tarea que Dios le dio de oración hasta que la vea respondida. Puede pasar un día, puede pasar un mes, puede pasar un año, 10, 15, 20 años. Un intercesor no deja de orar por una carga de oración, por una tarea de oración que Dios le ha puesto hasta que la vea respondida. Y ese es el carácter de un intercesor. Y puedo decir con toda certidumbre que cuando tú te entregas al Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo te pone esa carga y tú en obediencia te sometes a Él en humildad, Él te da la gracia para persistir. Para muchas personas la persistencia no es fácil y por eso están vacíos muchos gimnasios. Por eso hay muchas lechugas en el refrigerador que se han podrido y que mejor las tienes que tirar. Porque para muchas personas la persistencia no es lo suyo. Se proponen hacer una dieta y la tiran a los 2 días o a la semana. Pagan el gimnasio y solamente van 3 días y nada más. La persistencia no es algo fácil. Y la persistencia en oración tampoco lo es. Porque cuando tú estás orando por algo, a veces no ves nada. No estás viendo en lo físico algo. Un intercesor es una persona que sabe con
total certidumbre que quizá no va a ver algo físicamente. Un intercesor no vive por lo que ve. Un intercesor de verdad aprende a vivir por fe, porque puede pasar años hasta que veas esa carga por la que has estado orando tanto tiempo respondida. Puede ser muy rápido, hay cargas de oración que se resuelven muy rápidamente, pero hay otras que no. El intercesor tiene un carácter de persistencia. Eso es una característica de un intercesor, la persistencia. Y esa persistencia se da porque un intercesor tiene un objetivo. Un intercesor tiene un objetivo. Y quiero leerte esta palabra en Job. Es Job 36. Y te voy a leer el versículo 32. Dice: Él, Dios, llena sus manos de rayos y lanza cada uno a su objetivo. Esto quiere decir que Dios lo que hace con tus oraciones es, de sus manos salen las respuestas como un rayo, pero Dios tiene un objetivo. Aquí este versículo nos muestra que Dios tiene objetivos. Lanza cada uno a su objetivo. Es decir, tú oras. Si tú haces oraciones ambiguas o si tú haces oraciones demasiado generalizadas que ni siquiera tú mismo te entiendes, Dios no puede responder precisamente porque tú no haces oraciones precisas. Un intercesor hace una oración precisa porque tiene un objetivo en mente, porque tiene un objetivo en la mirada. O sea, si un corredor, tú estás compitiendo, tú estás corriendo en un medio maratón, pero tú, por lógica, en un maratón, no empiezas a correr a ver hacia dónde te lleva el camino y a ver a dónde llegas. Tú sabes. Tú cuando estás en el punto de salida, quizá no ves el punto de meta. Pero tú sabes que hay un camino trazado específicamente que te va a llevar al punto de meta y que todos los corredores tienen que correr ese mismo camino para llegar a ese punto de meta. No te puedes desviar, porque si tú te desvías ya no sabes el camino porque no conoces dónde está el punto de meta. Tienes que correr el camino que fue trazado por los organizadores de ese maratón para que puedas llegar a la meta. Un corredor de maratón, corredor de cualquier competencia, no corre esperando perderse. Un corredor que compite en una competencia sabe que tiene que llegar a un lugar específico. Y esto parece lógico hasta que hablamos de la oración, porque muchas veces cuando oramos en general, no solamente hablando de intercesores, sino hablando de oración en general, oramos sin un objetivo. Oramos ni siquiera sabiendo qué es lo que Dios quiere para cierta situación. Es como correr sin tener en mente que tengo que llegar a donde diga meta. Allí tengo que llegar. A veces oramos y nos desviamos del camino y nos vamos por allí, terminamos perdidos, quién sabe en dónde. Como gente de oración y como intercesores siempre necesitamos tener un objetivo y no movernos de ese objetivo hasta que lo veamos cumplirse. Eso es muy importante para un intercesor. Entonces tenemos que, ¿sabes qué? Es un privilegio pintar ese objetivo, tener ese objetivo en mente, porque ese es el objetivo que hay en el corazón de Dios. Eso es exactamente lo que hay en el corazón de Dios. Nosotros, como intercesores, tenemos que pintar ese objetivo sobre ciudades, sobre naciones, sobre iglesias, sobre individuos, sobre familias, sobre sociedades enteras. ¿Sabes cuál es el privilegio de un intercesor? Que ve sus oraciones respondidas. Pero ves tus oraciones respondidas no solamente a nivel personal, sino tú los ves en naciones enteras. Tú los ves cuando muchas injusticias en las naciones no pueden llevarse a cabo. ¿Por qué? Porque hubo alguien orando.
Y ese es el privilegio de un intercesor, poder ver el poder de Dios manifestado una y otra vez, porque tú tienes un objetivo y tú tienes una tarea. Como intercesor tú tienes una tarea. Entonces, lo que hoy quiero animarte es a que tú le preguntes al Señor qué es lo qué clase de intercesor quiere que seas, o si tú no lo sabes, qué clase de intercesor eres. Pregúntale al Espíritu Santo. Identifica cuál es la carga que Dios ha puesto en ti. Por ejemplo, para mí, una carga muy grande siempre es la política. La política de mi nación, la política estadounidense, específicamente eso. A mí me carga mucho todo eso. Me interesa leer al respecto. De hecho, tanto en este canal como en mi podcast te he recomendado varios libros. Y en mi página de Facebook te he recomendado libros acerca de política, sociedad. Te recomendé, por ejemplo, el libro ¿Por qué las naciones fracasan? Ese libro lo recomendé para intercesores porque es necesario, como intercesores es necesario. No solamente si conocemos lo espiritual, es muy importante conocer el mundo espiritual y cómo funciona, pero también es importante conocer el mundo natural, cómo funciona la economía de un país, por qué algunos países fracasan, por qué en este libro, por ejemplo, que habla acerca de las instituciones, porque cómo las instituciones trabajan para llevar a un país hacia el comunismo, para llevar a un país hacia cierto rumbo. Es importante porque tenemos que orar con conocimiento. Y a mí todos esos temas me interesan porque me carga orar por la política de las naciones. Entre otras cosas, no solamente oro por eso, oro por otras cosas. Pero Dios te pone ciertas cargas. Puede ser una carga, un tema, un área, o puede ser diferentes áreas. Pero las áreas que sean, o sea, si no solamente es una y son varias, Dios te pone cosas específicas por cada área que tú tomes, por cada área que Él pone en tu corazón para orar. No puedes orar vagamente por todo, las mismas oraciones durante años, porque además es importante que sepas que aunque Dios te ponga una carga por un tema, en este caso, por ejemplo, en la política, bueno, las cosas van cambiando todos los días. Todos los días salen cosas nuevas en la política, todos los días hay cosas nuevas, leyes nuevas, problemas nuevos, enfrentamientos nuevos, tratados nuevos, acuerdos nuevos, etc. Entonces tu oración tiene un objetivo, pero tienes que aprender a escuchar al Espíritu Santo, escuchar lo que está sucediendo y orar específicamente por las nuevas cosas que van surgiendo en los temas por los que tú vas orando. No puedes hacer las mismas oraciones todos los días, con los mismos versículos todos los días, durante años. No porque la palabra de Dios pase de tiempo, de moda, porque caduque, sino porque como hay situaciones nuevas que van surgiendo todos los días, tienes que tomar promesas nuevas, declaraciones de la palabra de Dios nuevas, ahora sucedió esto. ¿Qué palabra tienes tú para orar específicamente por esto? Acuérdate, Job 36, Él lanza sus rayos a ese objetivo, pero si tú tienes los mismos versículos de toda la vida para situaciones que van cambiando, entonces tú ya estás fuera de onda, estás fuera de sintonía. Tienes que preguntarle siempre a Dios, ahora, ¿qué palabra nueva? ¿Qué palabra nueva aplicamos a esta situación? Eso es lo que sucedió, por ejemplo, con esta enfermedad mundial que enfrentamos. Las cosas que sabíamos al principio quizá eran muy básicas, ahora ya sabemos otras cosas de cómo se compone, de cómo ataca, de cómo está moviéndose, de cómo fue producida, cómo fue creada.
vamos encontrando más cosas. Y lo que yo me daba cuenta era que cuando yo repasaba mis notas de las cosas mis apuntes de las cosas que oraba al principio de esta enfermedad mundial, ya no eran relevantes con lo que ahora sabemos, con lo que ahora pasa, con las nuevas formas, las nuevas cosas que van surgiendo. Ya no. Ok, esto oré al principio, pero ahora ya tenemos otra forma de propagación, ya tenemos otro tipo de situación. Hay que orar cosas que se adecuen a cómo está ahora el desarrollo de esta enfermedad mundial. Es importante también como intercesor que hagas notas, que anotes tus oraciones o que anotes los versículos que oras por cada situación. Sucede esto, oro esto, sucede esto, oro esto. ¿Por qué? Porque así tú puedes ver cómo el Espíritu Santo te va moviendo, cómo el Espíritu Santo te va hablando, cómo la situación va cambiando, cómo va evolucionando, y tienes un historial. Es muy importante tener esa disciplina como intercesor, anotar las cosas. Si tienes un cuaderno específico de intercesión, es muy importante. Yo lo tengo en algún momento en este canal, te hablé acerca de, tengo libretas por temas. Para mí ha sido muy benéfico porque además te he explicado que yo soy visual, necesito ver las cosas y así es como lo organizo mejor. Cada intercesor tiene su sistema, pero sí te aconsejo a que anotes las cosas por las que oras para que vayas teniendo un historial de cómo va evolucionando la situación. Y ¿qué palabras nuevas Dios te ha dado? ¿Qué versículos nuevos Dios te ha dado para declarar sobre la situación? No puedes orar lo mismo todo el tiempo. No. Dios, como intercesor, te va dando palabras nuevas, palabras frescas, así como su misericordia se renueva cada mañana, sus palabras se renuevan cada mañana, su poder es grande y siempre descubrimos nuevas profundidades de su poder. Entonces, hoy aprendimos que un intercesor es aquel que aboga por otro, que habla en favor de otro. Y un intercesor siempre tiene que tener un objetivo que va a hacer que esta persona sea persistente en la oración. Se tarde lo que se tarde la respuesta, tú como intercesor tienes ese carácter para pelear, para orar, para presionar, para persistir hasta que esa situación sea resuelta, como Dios te prometió. A veces lo que Dios te va a dar, y esto lo vamos a ver también más adelante, son mapas. A mí me dan mapas. Veo una situación como si fuera una hoja donde tengo la salida, tengo el problema, y me da un mapa de las diferentes facetas que se necesitan orar, las piezas que se necesitan orar para que esa situación sea resuelta. Ok, este es tu objetivo, pero aquí en el camino hay estos obstáculos. Él me muestra los obstáculos que hay como si fuera un mapa, y entonces hay que ir quitando los obstáculos del camino. Así tú vas despejando el camino para que se lleve a cabo la victoria, para que obtengas la respuesta. Dios te habla así como tú funcionas. Yo te repito, soy una persona visual y a mí Dios me habla visualmente. Yo veo cosas, sueño cosas. Más adelante vamos a ver cómo funciona esto en un intercesor. Y veo los mapas, yo lo veo, ok. Sé cuál es el inicio, cuál es la meta y veo, Dios me va despejando poco a poco. Claro que no, a veces no todo el panorama completo, pero lo veo poco a poco. Sé que son las cosas que estorban, que son las cosas que hay que quitar del camino. Y así es como Dios me habla a mí. Y te habla de una forma diferente. Vamos a ver más adelante también cómo Dios habla de diferentes formas a los intercesores y revela su voluntad a los intercesores. Espero que esto te haya servido, espero que hayas aprendido en este video. Si te gustó, por favor dale like. A mí me sirven mucho tus likes para que muchas personas puedan aprender a orar. Es importantísimo levantarnos en oración
en este tiempo. Es un tiempo de guerra, es un tiempo muy importante y es un tiempo magnífico para levantarnos como intercesores, porque vamos a ver victorias impresionantes y que no te vas a querer perder. Por favor, comparte este video. Necesito que compartas este video y no te pierdas también mi podcast que puedes escuchar en Spotify y en Apple Podcasts. Estamos por comenzar la segunda temporada. Vamos a hablar de temas muy interesantes como feminismo, generación Y. Vamos a hablar acerca del enneagrama. Vamos a hablar acerca del aborto y cosas muy interesantes que no te vas a querer perder. Puedes escucharlo en la plataforma que prefieras, en el momento que tú prefieras, de camino a tu trabajo o cuando tú estés en un momento de relax. Puedes escuchar este podcast, Danael Living the Word, en Spotify o en Apple Podcasts. Gracias por ver este video. Bye bye. La recomendación literaria de esta semana es de uno de mis autores favoritos. Como traductora, en más de 10 años he tenido la oportunidad y el privilegio de traducir libros buenísimos, libros de autores fabulosos, pero también he tenido la oportunidad de traducir a mis autores favoritos, y uno de ellos es Max Lucado. El libro que te presento en esta recomendación literaria es el libro Ansiosos por Nada, versión para lectores jóvenes. Ansiosos por Nada originalmente fue un libro escrito por Max Lucado para adultos. Sin embargo, lamentablemente en los últimos años los jóvenes están presentando muchos trastornos, entre ellos trastorno de ansiedad. Nuestros jóvenes están recibiendo todo tipo de influencias negativas de la escuela, de la sociedad. Están sufriendo de ansiedad cada vez más. Max Lucado les habla en este libro a los jóvenes acerca de la ansiedad y acerca de cómo ser libres de la ansiedad. En este libro, Max Lucado habla acerca de un acróstico con la palabra calma, que es muy importante, y cómo obtener la calma en todo tipo de situaciones. El acróstico me encanta porque tiene muchos gráficos. Este libro es muy gráfico. Celebra a Dios, apela a Dios por ayuda, levanta la mirada a lo positivo y medita acerca de lo bueno. En este libro, Max Lucado les habla a los jóvenes acerca de cómo deshacerse de la ansiedad. Por ejemplo, celebrar la bondad de Dios. Siempre hay algo bueno en tu vida que tienes que celebrar, que puedes celebrar, en lo que te puedes enfocar. Apela a Dios por ayuda, no importa cuál sea tu situación, no importa si es la situación más difícil, puedes llamar a Dios, clamar a Él y apelar a Dios por ayuda. ¿Quién es Dios? El Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra. Es el que está peleando por ti, es el que te ama, es el que te creó. Tú puedes apelar a Dios por ayuda. Hay muchos jóvenes que sufren bullying. Yo sufrí bullying, y si no has leído mi libro, te recomiendo que lo leas, porque en mi libro hablo acerca de cómo el bullying me llevó a tratar de suicidarme. Es una situación muy difícil, es una situación muy estresante que como joven, como adolescente o preadolescente no entiendes y no puedes procesar. Y en este libro Max habla de cómo puedes tú como joven salir de esta situación. Después habla acerca de levantar la mirada a lo positivo. Decir gracias. El agradecimiento es algo muy importante. Agradecimiento a Dios es algo muy importante que nos levanta y nos hace desviar nuestra mirada de los problemas hacia Dios. Y finalmente, piensa en las cosas buenas. Medita acerca de Dios. Aférrate a Cristo. Ten calma. Ese acróstico del que te hablé hace un rato. Este es un libro que me encantó. Que sinceramente
Aunque no soy adolescente y no soy joven, me sirvió muchísimo mientras lo traduje. Algo que me bendice muchísimo en mi trabajo como traductora es que mientras yo estoy trabajando y estoy traduciendo todos estos libros, Dios me está hablando, Dios me está sanando, Dios me está hablando directamente a mi necesidad, a mi corazón, y en este libro no fue la excepción. Me encanta Max Lucado porque lo que tiene Max Lucado es que te cuenta la historia, de modo que cuando tú te das cuenta ya estás dentro de la historia, estás sumergido en la historia, te picas, no quieres dejar el libro. Max Lucado es un excelente escritor, es un excelente contador de historias, su redacción es preciosa, es realmente ingeniosa. Max Lucado sabe lo suyo, por eso es uno de mis autores favoritos y te recomiendo mucho que leas este libro, Ansiosos por Nada, versión para lectores jóvenes. ¿Tienes un joven en tu vida? Este libro es para él.